días, hermanos, ¿cómo están? Bien, ¿contentos? ¿Contentos de estar en la casa del Señor? Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y juntos buscamos en nuestra Biblia, el Salmo número 51, por favor? Cuando el pastor me comentó que este iba a ser el Salmo en el cual íbamos a estar trabajando hoy para estudiarlo, para aprender de él, mi corazón dio un vuelco fuerte porque, les comento así de manera muy personal, este salmo para mí fue un salmo de rescate de parte de Dios. Un salmo que, yo lo digo, me revivió, me dio una... resucitó mi corazón, ¿sí? Y la verdad es que espero que cuando lo leamos nos podamos todos, y se los digo así sinceramente, todos identificar, porque ninguno de nosotros, si usted lee, si su Biblia es Reina Valera 60, tiene al principio una anotación ahí, un poquito de estudio, que nos dice quién escribió este salmo, ¿sí? ¿Me puede decir quién fue? El rey David. ¿Y cuándo lo escribió? En un momento después de reconocer su pecado con Betsabé, ¿sí? Y cuando el profeta Natán fue a él se dio cuenta de la magnitud de su pecado, y lo único que hizo fue caer de rodillas, seguramente orar y bueno, escribir algo como esto. Pero creo que todos nosotros podemos si somos sinceros, si somos humildes delante de Dios, muy fácilmente reconocer nuestro propio pecado de todos los días y reconocer que necesitamos esto que dice aquí. Y necesitamos tener la esperanza que este salmo nos da a través del rey David. ¿Sí? ¿Le parece si lo leemos juntos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Yo espero que haya puesto atención a esto que hemos leído y que esté atento, muy atento a lo que seguramente nuestro pastor estará compartiendo y enseñando acerca de este preciosísimo salmo. Pero como le digo, el clamar por misericordia a causa de nuestros pecados es algo que creo que usted y yo deberíamos hacer todos los días. ¿Sí? Y bueno, obviamente, y repito, ceñirnos a las promesas que Dios está poniendo aquí a través de este salmo. ¿Qué le parece si oramos y con todo corazón le pedimos al Señor? Bueno, le pido esto, que oremos y con todo corazón exaltemos el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él siempre, a pesar de su santidad, siempre está dispuesto a perdonarnos, a que nuestras iniquidades sean quitadas, a que seamos lavados de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Por puro amor y misericordia que Él tiene hacia nosotros, porque Él es grande en misericordia y en gracia, y quiere que estemos con Él, pero no permite, y esto que nos quede bien claro, no permite la iniquidad, ni el pecado, ni un corazón manchado delante de Él. Por eso está dispuesto a limpiarnos. Pero eso para nosotros es una gran ventaja, porque por nosotros mismos no podríamos jamás llegar a Él. ¿Sí? Es que creo que es un Dios, o es nuestro Dios, que merece reconocimiento, exaltación de nuestra parte. Y después, ¿por qué no? Que le pidamos en esta mañana que nos enseñe a ser humildes, a ser reconocedores de nuestras propias faltas, a que podamos cada día estar a cuentas delante de Él y cada día gozando de su misericordia hacia nosotros. ¿Le parece bien? Padre bendito, exaltamos tu nombre. Al acercarnos delante de ti, Señor, y aún después de leer este precioso trozo de tu escritura, Señor, estos párrafos, Señor, este versículo, esos versículos, nuestro corazón simple y sencillamente, Señor, se regocija, porque verdaderamente, como lo dice el canto, tenemos un Dios muy, muy grande. Un Dios lleno de clemencia, de misericordia, de gracia hacia un pueblo que simple y sencillamente no merece ser pueblo de Dios. Pero que en tu infinito amor, Señor, nos has tomado, nos has visto, nos has escogido aún desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Señor. Esas cosas no las podemos entender, rebasan nuestro entendimiento, nuestro pretendido conocimiento de cualquier cosa, pero únicamente podemos confiar y creer en que tu gracia es real, Señor, y ha existido por siempre. Que tu gracia, Señor, sigue siendo y seguirá presente en nuestras vidas, Señor, porque tú así lo has definido. Te alabamos por ello, te exaltamos, Padre. No hay palabras que puedan verdaderamente reconocer y agradecer lo que tú has hecho y seguirás haciendo por nosotros. Simplemente te queremos dar gracias y queremos exaltar y reconocer tu nombre bendito, oh Jehová de los ejércitos. Gracias porque dispusiste a tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, precisamente para hacer posible la manifestación de tu gracia en nuestras vidas. Gracias porque Él pagó, Señor, por nuestros pecados, y en Él has cargado tú todas nuestras iniquidades, Señor. Gracias porque eso definitivamente ningún otro Dios de los dioses que se dice que existen es capaz de hacerlo. Solo tú, el Dios real, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios justo y el Dios misericordioso lo puede hacer. Por eso te damos gracias, Padre. Y Señor, también queremos en eso pedirte que nos ayudes a entender toda esta grandeza tuya, Señor, manifiesta a través de tu gracia. Toda esta benevolencia que tú derramas día a día, Señor, y que pones a nuestro alcance para que nosotros podamos verdaderamente ser sensibles, Señor, al anhelo de tu corazón, de que podamos volvernos a ti, dejar nuestras iniquidades, dejar, Señor, de practicar lo que quizás se está practicando hoy en día y volvernos a ti en arrepentimiento, en verdad, Señor, sabiendo que tú nos tomas de la mano, Señor, y nos llevas hasta tu presencia. Gracias, Padre, ayúdanos, pon tu espíritu en el corazón de cada uno de nosotros y que, como lo dice este
Esos versículos, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Que todos los días, Señor, nos ayude a recordar las palabras de tu amado Hijo. Que todos los días, Señor, nos redarguya. Que todos los días podamos encontrar la guianza, la fortaleza que solamente tú nos das a través de tu Espíritu. Gracias. Gracias por todo ello, Padre, en el nombre precioso, dulce y santo de Jesucristo. Sé con nosotros en esta hora, Señor, y permítenos exaltar tu nombre, reconocerte a ti, alabarte, Señor, y estar dispuestos a que tú hagas en nuestro corazón lo que solamente tú puedes hacer. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces dispongamos nuestro corazón, exaltemos el nombre del Señor y recuerde, aprendamos. ¿Sí? Que Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios sabiendo que Él es invariable, Él no cambia y Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Vamos a decir una vez más, tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Vamos a decirle, no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Una vez más, tú eres el mismo. Eres el mismo ayer y hoy, dile, y por siempre, eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Una vez más, tú eres el mismo ayer y hoy, y por siempre. Invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno es, no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No han sabido, no han oído.
naciones. Jehová eterno es, Él no desfallece y ni se fatiga, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias, Señor. Por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Que tú no cambias, Señor. Tu fidelidad, Señor, permanece, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Una vez más yo me rindo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Entregamos, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti elevamos nuestra alabanza. Con un corazón contrito, Señor. Una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Que se escuche tu voz diciendo: para siempre, para siempre. Una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo nos entregamos. Para siempre. Para siempre quiero amarle. Yo me rindo a Él. Yo
majestad. Me viste siendo un pecador sin valor. Una vez más a ti, Jesús, a ti, Jesús. Diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad. Me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias. Vamos a decirle: si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Señor. Clavaste, Señor, en ese madero. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga.
Tomen sus lugares, por favor. Es una gran bendición el poder reunirnos y poder juntos alabar y adorar a nuestro eterno Dios, a nuestro Salvador. Sabemos que aún falta un largo camino por recorrer. Vemos como en Europa está recrudeciendo todo esto y no se sabe si tendrá que volverse a cerrar acá también como lo han hecho en Europa. Pero mientras el gobierno todavía nos permita reunirnos, creo que es aprovechar este tiempo. Aprovechar que podemos reunirnos. Y creo que cada uno de ustedes que confirmó su asistencia para el día de hoy está, al igual que María, deseando lo mejor. No es que lo que hacía Marta no era bueno, pero María escogió lo mejor. Así que miremos que lo que vivamos y hagamos en el día a día tenga repercusiones eternas y no solamente preocuparnos del aquí y ahora. El día de hoy vamos a ver un modelo de arrepentimiento. Un modelo es para seguir, para que no fallemos. Y vamos a estar hablando sobre el Salmo 51 que ya se leyó hace un momento. Yo considero que siempre para hablar sobre algún tema, el contexto es muy importante. El contexto nos ayuda grandemente para poder tener una comprensión más clara. Si yo les dijera qué cosa va antes del Salmo 51, yo creo que todos me dirían, pues, el Salmo 50, pastor. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ese es el Salmo 50. Pero muchas veces leemos solamente el Salmo 51, pero el 50 es muy importante antes de poder ir al 51. En el Salmo 50, hermanos, nos exhorta, tal vez yo sé que algunos ya se lo saben de qué trata, pero pues yo creo que algunos no lo saben y brevemente nada más voy a tocar. Este Salmo 50 nos exhorta a recordar que el Dios fuerte, el Señor del pacto de su pueblo, ha convocado a todo el mundo a una corte. Fíjense, Dios convocó a todo el mundo a una corte. Y en ese Salmo 50 vemos un principio que es evidente en todas las partes de los profetas y aún en el Nuevo Testamento. Incluso en Primera de Pedro dice que el juicio comienza, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Recuerdan ustedes eso? Ya nos olvidamos. Es que a veces no nos gusta que nos hablen, pero es lo que dicen las Escrituras. Y lo sorprendente que aprendemos sobre este salmo es que mientras todas las naciones son llamadas a los tribunales, la citación que se está haciendo no es para que Dios presente, fíjese usted bien, una acusación contra esas naciones que está convocando. No, si no sabe para qué es, para presentar una acusación contra su propio pueblo. ¿Qué fue de las princesas de Dios? ¿Qué fue de aquellos que, ay, es que yo soy esto, yo soy aquello? ¿Dónde están? Contra su propio pueblo. Y así las naciones paganas en el Salmo 50 son testigos del propio juicio de Dios contra su propio pueblo. Y en ese Salmo 50 el juicio tiene una forma de una acusación. ¿Contra qué? Contra el formalismo del pueblo de Dios. Es decir, exteriormente profesaban ser pueblo de Dios, pero sus vidas contradecían totalmente el estilo de vida que debían de tener. Y su adoración también contradecía con la realidad de llamarse pueblo de Dios, por lo que Dios presenta una acusación muy fuerte. ¿Saben cuál es? Idolatría. Porque no están adorando al Dios correctamente. Y tampoco están adorando al Dios correcto de la manera correcta. Por lo tanto, su adoración es hipócrita. El día de hoy,
Hay muchos que profesan adorar a Dios, pero adoran a un Dios que se han hecho en la imaginación, porque no es el Dios de la Biblia. Fíjense ustedes bien, ellos, el pueblo que se llamaba de Dios, ofrecían los sacrificios que de hecho estaban ordenados en su ley, y usted lo sabe. Ofrecían los sacrificios, pero su corazón no estaban en esos sacrificios y sus manos estaban cubiertas por la sangre del pecado. Entonces, hermanos, en este Salmo 50 lo que está haciendo es enviar una advertencia seria, pero además una advertencia urgente y un llamado al arrepentimiento de su pueblo. Por eso, hermanos amados, es especialmente apropiado la ubicación de este Salmo 51. ¿Por qué? Es porque es un salmo en el que el mismo David, de forma personal y dolorosamente, pone en práctica las verdades del Salmo 50. Un arrepentimiento genuino. Este Salmo 51 ha sido llamado como el más importante de los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales son aquellos grandes salmos que encontramos en el Salterio que nos muestran el arrepentimiento del pueblo de Dios ante su propio pecado y ante la necesidad imperativa de la misericordia de Dios y su arrepentimiento delante de Él. Si el perdón de los pecados es una de las glorias del nuevo pacto, y lo es como dice Hebreos 8:8, entonces este salmo que vamos a leer, que vamos a estudiar juntos, el Salmo 51, es una de las glorias de todas las Escrituras. En este salmo vamos a aprender sobre la grandeza del perdón. Y al aprender esto, aprenderemos la verdadera naturaleza de ese perdón. Definitivamente, la mayor caída, hermanos, de uno de los santos más amados de la iglesia produjo uno de los salmos más preciados que hay en la Biblia. Y fue David, fue el mismo rey David quien escribió este Salmo 51, salmo penitencial, después de aquella confrontación de Natán respecto a la aventura de David con Betsabé. Así lo dice en el día de hoy, aventura, pero es el adulterio, si quisiéramos ser exactos. La oración de arrepentimiento de David es capturada, hermanos, en conmovedores estribillos mientras David derramaba su alma a Dios. El dolor de David por su pecado entonces da vida a estas nobles doctrinas del pecado original, a la depravación total y a la reconciliación que adornan este salmo. El arrepentimiento de David se debió a la conciencia de la magnitud del pecado. Y si usted recuerda lo que se leyó hace un momento, primero apeló a la misericordia, el amor y la compasión de Dios para que pudiera perdonar su iniquidad. Luego confesó no solamente su pecado particular con Betsabé, sino que reconoció absolutamente todos sus pecados. Con demasiada frecuencia, nuestra confesión a Dios trata solo con un pecado en particular, en lugar de reconocer que todos nuestros pecados son una afrenta a Dios. David, hermanos, no se queda con una simple confesión de uno o dos pecados, sino que le pidió a Dios que le limpiara de todos sus pecados. Y si vamos un poco más allá, David admitió que toda su naturaleza por completa era pecaminosa. David se dio cuenta de que sus malas acciones provenían de un corazón depravado con el que él nació. Es decir, él no era pecador porque pecaba, sino que pecaba porque era un pecador. Así como usted y yo. Aquí David tocó el gran tema del pecado original. Mucha gente cree que nacemos inocentes y somos culpables solo por los pecados que realmente cometemos. Pero David dijo, he aquí en iniquidad he sido concebido, en iniquidad he nacido.
David reconoció y asumió la responsabilidad, no solo por los pecados que había cometido, sino también por la naturaleza pecaminosa. Y es debido a que David había entendido la profundidad del pecado, es que le pidió a Dios que lo limpiara y lo perdonara, renovando incluso las partes más internas de su corazón, de su alma. David no habría estado satisfecho por un simple cepillado superficial del pecado, de un pecado en particular. No, él quería que su propia naturaleza cambiara para poder enseñar a otros la gracia extraordinaria de Dios y alabarlo delante de toda la asamblea. Eso es lo que vemos al terminar este salmo en la lectura. También le pidió a Dios que lo sostuviera con su espíritu, porque David entendió que no solamente se necesitaba descansar en la misericordia de Dios para la reconciliación y el perdón, sino también en la preservación para que él no volviera a caer en lo mismo. Que esta sea, hermanos, la oración de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros que estamos reunidos, de todo su pueblo que también nos estará escuchando por esos medios digitales a través de Facebook y de YouTube. Que esta sea la oración de todo el pueblo de Dios al confesar su pecado ante Dios y alabarlo por su gloriosa gracia en perdón y restauración. De alguna manera esta es la descripción rápida del Salmo 51. Vamos a dar lectura a este salmo y lo invito a ponerse de pie como es costumbre, como reverencia. Estaremos leyendo. Y antes de leer el Salmo 51, oremos para que el Espíritu de Dios ilumine nuestros corazones mientras escuchamos su palabra leída, pero también proclamada. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Y en esta hora nos acercamos ante ti nuevamente, reconociendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Te pedimos, Señor, que por el mismo Espíritu que inspiró tu palabra, ilumines nuestra mente. Muéstranos, Señor, nuestro pecado en tu palabra. Muéstranos tu salvación también en tu palabra. Muéstranos a nuestro Salvador en tu palabra. De tal manera que nosotros, Señor, podamos vivir guiados únicamente por tu palabra y no por lo que creemos o pensamos, sino que tu palabra sea guía fiel y lámpara, Señor, en nuestro caminar diario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, todos estamos en el Salmo 51. Vamos a dar la lectura, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Alguien puede decir amén a esto? Yo reconozco, hermanos, que es lo que necesito. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Puede tomar sus lugares. Es así como termina esta lectura de la santa, inspirada e infalible palabra de Dios. Que el Señor escriba su verdad, pues, en nuestros corazones. La semana pasada nos enfocamos en el Salmo 88, en cómo no desperdiciar tu crisis. Yo creo que lo recordamos, ¿verdad? Y hoy nuestro enfoque en el Salmo 51 es cómo ser bien aplastado por la culpa. Lo que hace que una persona sea cristiana no es que no se desanime y no es que no peca y que se sienta miserable por ello. Lo que hace que una persona sea cristiana es la conexión que tiene con Jesucristo. Que es lo que da forma a cómo piensa, a cómo siente acerca de su desánimo, acerca de su pecado y acerca de su culpa. El Salmo 51 es uno de los pocos salmos, hermanos, que pueden rastrearse hasta su origen histórico. Es uno de los pocos. El título del Salmo nos dice ahí bien claro, ¿no? Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Es bien sabido lo que pasó con Betsabé. Yo se lo quiero leer rápidamente, para algunos que tal vez no lo recuerdan bien. Quiero leer brevemente solamente unos 3 o 4 versículos. Está en 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjense. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esa es la situación. Y lo leí en la Nueva Versión Internacional porque así nos queda pero muy claro qué cosa pasó. Debemos recordar que David trató de encubrir su pecado trayendo a su esposo, a Urías, ¿verdad?, de la batalla a su casa. ¿Para qué? Para que Urías pudiera pues acostarse con Betsabé y hacer pasar como el bebé que tenía Betsabé, como si fuera de Urías. Sin embargo, también la Biblia nos narra que Urías era demasiado noble como para ir con su esposa mientras sus compañeros estaban en la batalla, y él no quiso, él no aceptó. Así que David hizo todos los arreglos. Recuerden, él era el rey, él mandaba. Entonces hizo todos los arreglos para que lo mataran, para poder luego casarse rápidamente con Betsabé y así encubrir su pecado. Él pensaba que podía hacerlo. El día de hoy hay mucha gente que también piensa que puede hacer lo mismo. Y 2 de Samuel, capítulo 11, termina con estas palabras. En el versículo 27 exactamente, dice: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Fíjese,
Así que Dios envió al profeta Natán a David con una parábola que induce a David a pronunciar prácticamente su propia condenación. Entonces Natán dice, tú eres ese hombre, y pregunta, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? Cuando es confrontado David se rompe y confiesa y dice, he pecado contra el Señor. Entonces Natán dice asombrado, y eso lo puede ver en 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 al 15. Cuando David confiesa su pecado, no sé, a veces cuando lo leemos, a veces es tan difícil a veces de poder comprender a un Dios de esta magnitud, porque dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y esto en primera instancia podría resultar indignante. ¿Por qué? Porque Urías había muerto. En segundo lugar, Betsabé había sido violada. En tercer lugar, el bebé que iba a tener Betsabé, del cual estaba embarazada, iba a morir. Y aún encima de todo eso, Natán dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Así nomás, David cometió adulterio. David ordenó el asesinato de un hombre inocente como Urías. Y David había mentido. Él había despreciado la palabra del Señor. Él mismo despreció a Dios. Y aún con eso vemos en este versículo 13 de 2 Samuel 12 que aún con eso el Señor perdonó su pecado. Y podríamos decir, ¿qué clase de juez justo es este Dios de la Biblia? No se pasa por alto la violación, no se pasa por alto el asesinato, no se pasa por alto la mentira. Los jueces justos jamás harían esto. Entonces, ¿quién puede creer que Dios perdonará a un asesino y a un adúltero? Yo de verdad puedo decir, ya me estoy poniendo medio escéptico. Tal vez comencemos a pensar en primera instancia cuando hemos leído. Y la verdad me indignaría el comportamiento de Dios aquí, excepto por una cosa. Preste atención. El apóstol Pablo compartió mi indignación y explicó cómo Dios puede ser tanto justo como el que justifica a los asesinos, como el que justifica a los violadores, como el que justifica a los mentirosos e incluso a los abusadores de niños. Y esto es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Y esta es una de las oraciones más importantes de la Biblia para entender cómo Cristo se relaciona con los Salmos y con el Antiguo Testamento en general. Mire bien, versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es lo que 2 Samuel 2:13 dice. Lo que Dios hizo, pasó por alto o perdonó el pecado de David, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, entonces Dios es justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, la indignación que podemos sentir cuando Dios parece que simplemente pasa por alto el pecado de David sería una indignación legítima si Dios simplemente estuviera barriendo el pecado de David debajo de la alfombra. Pero no es así, amados hermanos, de ninguna manera. Dios ve desde la época de David, a lo largo de todos los siglos, hasta la muerte de Jesucristo, quién moriría en lugar de David. De modo que la fe de David en la misericordia de Dios
Y la futura obra redentora de Dios es lo que une a David con Dios. Y en la mente omnisciente de Dios, los pecados de David se cuentan como si fueran pecados de Jesucristo. Y la justicia de Cristo se cuenta como justicia de David. Y Dios justamente pasa por alto el pecado de David. La muerte del Hijo de Dios es lo suficientemente indignante. Y la gloria de Dios que defiende es lo suficientemente grande como para que Dios sea vindicado al pasar por alto el adulterio, el asesinato y la mentira de David. Y espero que estés comprendiendo esta realidad tan extraordinaria. Ahora, esa es la realidad objetiva de cómo David es perdonado por su pecado y justificado en la presencia misma de Dios. Pero lo que describe el Salmo 51 es lo que David sintió y pensó mientras se aferraba a la misericordia de Dios. El Salmo 51 es la forma en que el pueblo de Dios piensa y siente acerca de los horrores de su propio pecado. Este es un salmo sobre, como les decía hace un momento, cómo ser bien aplastados por nuestro pecado. Y yo quiero que juntos veamos 4 de las respuestas de David a su pecado. En primer lugar, volver a Dios fue la primera. Él se dirige a su única esperanza, la misericordia y el amor de Dios. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y si me permiten leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice: ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. 3 veces, fíjese esto. Ten piedad, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Esto es lo que Dios había prometido en Éxodo 34, 6 y 7. Yahvé el Señor, el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia, que Él era lento para enojarse, lleno de amor inagotable, lleno de fidelidad. Yo derramo ese amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, el pecado y la rebelión, pero jamás absuelvo al culpable. Ese es el mensaje que ha estado desde el Antiguo Testamento. David sabía que había culpables a quienes no se lo perdonarían. Había culpables que por alguna obra misteriosa de redención no serían contados como culpables, sino que serían perdonados. Y el Salmo 51 es su forma de aferrarse a ese misterio de misericordia, sin poder hacer nada. Lo primero que hace es volverse a la misericordia y el amor de Dios. Hoy eso significa que también debemos nosotros volvernos indefensos ante Cristo, porque sabemos que en Él hay seguridad. David no conocía todo lo que usted y yo conocemos el día de hoy. Él simplemente decidió abandonarse a la gran misericordia de Dios. Usted ahora conoce mucho más. Con mayor razón deberíamos de hacerlo. En segundo lugar, la respuesta de David, la segunda respuesta es perdón. Ora por la limpieza de su pecado. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo, amados hermanos, era aquella rama que usaban los sacerdotes para rociar con sangre, ¿no? Una vez que en una casa tenía una enfermedad, a fin de poder declararla limpia. Eso lo vemos ahí en Levítico 14. David estaba clamando a Dios como su sacerdote supremo para que lo perdone y lo considere limpio de su pecado. Es apropiado, hermanos, que los cristianos también podamos pedir a Dios que haga esto. Cristo, recuerde bien esto, ha comprado nuestro perdón. Cristo ha pagado el precio completo, no a medias. Pero eso no reemplaza nuestra petición. Es el sacrificio de Cristo, el pago que ya realizó. Esa es la base de nuestra petición. En eso nos fundamentamos para acercarnos con confianza.
Esa es la razón por la que confiamos que la respuesta que vamos a obtener sea una respuesta afirmativa. Entonces, primero David, sin poder hacer nada, mira a la misericordia de Dios, y en segundo lugar, ora para que en esta misericordia Dios lo perdone y lo limpie. Pero seguimos avanzando. Una respuesta más de David es la confesión. Algunos creen que a Dios se le pasa por alto lo que hacemos. A veces digo, no, decimos eso, pero actuamos como si a Dios se le pasara por alto. Nuestras acciones, nuestras publicaciones de Facebook, las reacciones que tenemos, eso es lo que muchas veces proclama. En tercer lugar, mire lo que dice David. Esa respuesta es confesión. David confiesa al menos 5 formas en las que su pecado es extremadamente grave. En primer lugar, dice que no puede quitarse el pecado de la mente, que está grabado en su conciencia. Mira el versículo 3, nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones. No está como algunos, ay Señor, tú sabes, yo no lo quería hacer, pero bueno, pequé. No, Él no se viene con rodeo, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre tengo presente, la cinta sigue sonando y no puedo detenerla. En segundo lugar, fíjese esto, la segunda forma de confesión dice que la extrema pecaminosidad de su pecado es solo contra Dios. Versículo 4, mire, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto, hermanos, no significa que Betsabé, que Urías y el bebé no hayan sido heridos, sino que significa que lo que hace que el pecado sea pecado es que esta acción es en contra de Dios en primer lugar. Herir a la gente es horriblemente malo, pero ese no es el horror del pecado. El pecado, hermanos, déjeme decirle, es un ataque en contra de Dios, es menospreciar a Dios. Y David admite esto en términos contundentes: contra ti he pecado, solo contra ti. En tercer lugar, David reivindica a Dios, no a sí mismo. Es decir, no hay una autojustificación. Versículo 4 dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en la Nueva Versión Internacional, un poquito más claro, dice, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Le está diciendo, Dios, tú eres irreprensible. Si Dios arroja a David al infierno, Dios será inocente. Esto, hermanos, es un arrepentimiento radical, centrado en Dios y no centrado en el hombre. Esta es la forma en que la gente salva, piensa y siente. Si tú me lanzas al infierno, tú sigues siendo justo. Tú sigues siendo justo. Dios será justo para poder condenarme. Es lo que estaba diciendo, es lo que estaba declarando David. Y que todavía yo esté respirando hoy, por ejemplo, ¿saben qué? Es pura misericordia de Dios. Yo me alegro que el Señor no me haya matado. ¿Cuántas veces he fallado? Pero eso no me debe servir a mí para tratar de jugar al cristianismo, sino frente a ver tanto amor, arrepentirme, confesar y poder acercarme realmente ante su presencia, de tal manera de pedirle, de implorarle que cambie mi corazón. Si soy chismoso, que cambie mi lengua. Si me gusta mandar indirectas, que cambie eso de mi ser. Y así podríamos poner tantos ejemplos. Hermanos, si estoy perdonado hoy, es por pura misericordia. Misericordia que ha sido comprada con la sangre. David reivindica la justicia de Dios, no él mismo.
En cuarto lugar, David intensifica su culpa al llamar la atención sobre esa corrupción innata. Versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como dice Nueva Versión Internacional, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Como para que no quede ninguna duda de esto. Algunas personas usan su corrupción innata para poder disminuir su culpa personal. ¿Saben qué? David no. David hace todo lo contrario. Para él, el hecho de que cometió adulterio, asesinato y además mintió, son expresiones de algo peor. Él por naturaleza es así. Si Dios no lo rescata, hará cada vez más maldad. Por eso que tenemos que abandonarnos a Dios, que Él nos rescate de verdad. Porque tal vez lo has intentado una y otra vez, pero nuevamente vuelves y caes, porque crees que puedes hacerlo. Necesitas verdaderamente conocer a Dios, que Él es el único que puede cambiar y transformar el corazón más perverso. Él dice en su palabra que Él cambiará los corazones de piedra en corazones de carne, en corazones sensibles, corazones que le amen a Él por encima de todas las cosas. Entonces necesitamos correr a esa gracia inagotable. En quinto lugar, David admite que pecó. No solamente contra la ley externa, sino contra la luz misericordiosa de Dios en su corazón. Mire, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios había sido su maestro. Dios lo había hecho sabio. Pero luego el pecado tomó ventaja. Y para David esto empeoró las cosas. He sido bendecido con tanto conocimiento. He sido bendecido con tanta sabiduría. Oh, dice, cuán profundidad debe ser mi depravación para que pueda pecar teniendo tanta luz. Y comienza a meditar en lo que en tus puntos débiles, que muchos ya tienen mucho tiempo de conocer la palabra del Señor, de decir que están caminando, pero todavía siguen en esto. Y entonces, si sigues cayendo, es porque tu depravación es demasiado grande y necesitas verdaderamente acercarte al Dios de toda gracia y de toda misericordia. Así que David, fíjense lo que hace. David se une al profeta Natán, pero también se une a Dios para él mismo condenar su pecado y confesar la profundidad de su corrupción. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya basta de querer pasar toallitas húmedas. Lo que necesitamos es una limpieza profunda de nuestro corazón, de nuestra alma y una renovación de nuestra mente. Pero sigue avanzando. Después de confesar, viene la renovación. Después de volverse impotente ante la misericordia de Dios. Y luego orar por perdón y limpieza. Y luego confesar la profundidad y la grandeza de su pecado y la corrupción. David suplica más que perdón. David está abogando por la renovación. Está apasionadamente comprometido a ser cambiado por Dios. El punto principal es: las personas perdonadas están comprometidas a ser cambiadas por Dios. El adúltero, el asesino, el mentiroso, el abusador de niños odian ahora lo que eran y ahora desean profundamente ser transformados por Dios. He ahí la clave de poder seguir avanzando, de poder seguir caminando, de poder amar más a Dios. Fíjense bien, primero David ora por un corazón y un espíritu nuevo y rectos, firme. Versículo 10 dice: crea, fíjense esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Como dice en la Nueva Versión Internacional, renueva la firmeza de mi espíritu. Hermanos, la firmeza de mi espíritu aquí ese es el espíritu establecido, firme e inquebrantable. Lo que está diciendo David es que definitivamente él quiere terminar con todo tipo de inestabilidad que acaba de experimentar. En segundo lugar, David ora para que Dios le confirme su elección. Versículo 11 le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sé que algunos dicen que los cristianos que son elegidos por Dios y están seguros por la gracia soberana de Dios no deberían orar así, porque implica que pueden perder su salvación. Yo no lo creo. Jesús, de una vez por todas, con su vida y su muerte, Él compró nuestro perdón y proporcionó nuestra justicia. Cuando David y yo oramos: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, lo que queremos decir es: no me trates como alguien que tú no has elegido. No dejes que demuestre ser como los de Hebreos 6, que solamente han probado nada más el Espíritu Santo. No dejes que me aparte y demuestre que solamente fui atraído por tu Espíritu y no sostenido por el Espíritu. Señor, confírmame, oh Dios, que soy tu hijo y que nunca me apartaré, porque tú me sostienes con tu brazo fuerte. Eso es lo que estaba diciendo David. Y en tercer lugar, ora por el gozo de la salvación de Dios, por un espíritu que esté dispuesto con gozo a seguir la palabra de Dios. Mira el versículo 8, él dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿No es sorprendente que en ninguna parte de este salmo David ora directamente sobre el sexo? No sé si usted se ha dado cuenta. En ninguna parte lo menciona. Todo comenzó con el sexo que condujo al engaño y al asesinato, ¿o no? Creo que no, hermanos. Sigmund Freud puede pensar que todos nuestros complejos comienzan con el sexo, pero ya sabemos quién es él. Pero David, hablando por Dios, él no ve las cosas de esa manera. ¿Por qué David no clama por el control sexual? Quiero que estemos atentos. ¿Por qué no está orando para que los hombres le pidan que rinda cuentas? Que haya alguien ahí pidiéndole: tienes que rendirme cuentas para que no vuelvas a caer. ¿Por qué no ora por ojos protegidos y pensamientos libres de sexo? ¿Por qué no lo hace? ¿Saben por qué? Porque la razón es que David sabe que el pecado sexual es un síntoma, no es la enfermedad. Es como cuando tú tienes fiebre, es un síntoma de algo. Esa no es la enfermedad real. Es lo mismo que está pasando aquí. Las personas ceden ante el pecado sexual porque no tienen la plenitud del gozo y la alegría de Cristo en sus corazones. Sus espíritus no son constantes, firmes y establecidos. Por eso es que vacilan. Por eso es que son seducidos y ceden, porque Dios no tiene lugar en nuestros sentimientos y pensamientos que debería. David sabía eso sobre sí mismo. También es cierto el día de hoy para nosotros. David nos está mostrando por la forma en que él ora cuál es la verdadera necesidad de aquellos que pecan sexualmente. Ni una palabra en este salmo es sobre el sexo. En cambio dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en mis huesos que has quebrantado, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Esta es una profunda enseñanza para nosotros, mis amados hermanos. En cuarto lugar, pide que el resultado de todo esto sea una vida de evangelismo eficaz. Versículo 13. Entonces, fíjese esto, después de haber hecho todo lo que leímos, ¿verdad? Entonces dice: enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, David no se contenta con ser perdonado. No se contenta con estar gozoso solo en Dios.
No estará contento hasta que su vida, esa vida rota, sirva también para la curación de otros. Así, fíjense esto, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Encontré una cita de Calvino y quiero leerlo, esta cita. Y empieza y dice: aquellos que han recuperado aquellos que se han recuperado misericordiosamente de sus caídas, se sentirán inflamados por la ley común de la claridad para extender una mano amiga a sus hermanos. Y en general, los que son partícipes de la gracia de Dios están contrañidos por principios religiosos y el respeto por la gloria divina a desear que otros participen en ella. Fin de la cita. Cuando tú te llegaste al Señor con una vida rota y disfrutas del gozo de la salvación, tu corazón nunca jamás será egoísta, sino que anhelarás y querrás y harás todo lo posible para que otros también que están con vidas rotas el día de hoy también puedan conocer a ese Dios de salvación, a ese Dios de restauración, a ese Dios de misericordia. No te puedes quedar así, simplemente disfrutando tú solo de esa salvación tan grande. Al difundir, hermanos, las buenas nuevas del perdón en Cristo, proclamamos entonces la bondad y la justicia de Dios. Este mensaje no debe ser limitado dentro de nosotros, sino que debe fluir a otros mientras alabamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. En quinto lugar, le pidió a Dios que llevara su gozo al desborde de la alabanza. Versículo 15, mire. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La alabanza es lo que hace el gozo en Dios cuando se quitan los obstáculos del camino. Para eso está orando: oh Dios, vence todo en mi vida que mantiene mi corazón adormecido y mi boca cerrada cuando yo debería estar alabándote en estos momentos. Eso es lo que hace cuando alguien es salvo por una gracia tan extraordinaria, por una misericordia invaluable. Y en sexto lugar, descubrió que Dios lo ha aplastado en amor y que un corazón arrepentido y quebrantado, esa es la marca de todos los hijos de Dios. Mire el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, esto es fundamental para todo. Ser cristiano significa estar quebrantado y arrepentido todos los días de tu vida. No cometa el error de pensar que uno puede ir más allá del quebranto y arrepentimiento en esta vida. Marca la vida de los hijos felices de Dios hasta que mueran. Estamos quebrantados y arrepentidos. ¿Sabes qué? Todo el camino a casa, a menos que el pecado tome la delantera. Pero mientras nosotros llegamos a la patria celestial, nuestra vida todos los días tiene que ser de un arrepentimiento, una confesión constante de lo que nosotros somos. Estar quebrantado y arrepentido, hermanos, quiero que sepan, no está en contra del gozo, no está en contra de la alabanza, ni en contra del testimonio. Es justamente el sabor del gozo, la alabanza y el testimonio cristianos. Sin embargo, no se confundan al pensar que de alguna manera ganamos el perdón por medio de un corazón quebrantado y arrepentido. No, cuidado con eso. Jesús de una vez por todas, por su vida y su muerte, Él fue el que compró perdón y proporcionó nuestra justicia. Tú y yo no podemos añadir nada a esa compra, ni la provisión, no podemos hacer nada. Compartiremos el perdón y la justicia de Dios solamente, escúchame bien, solamente por fe. Pero en vista de la santidad de Dios y la maldad del pecado,
es correcto que nos apliquemos lo que Él compró para nosotros mediante la confesión todos los días. Mateo capítulo 6, creo que lo conocen bastante bien, versículo 11 y 12. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjese esto. Cada día. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Cuándo? Cada día. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, la solicitud diaria de pan se da porque se ha comprometido a satisfacer todas las necesidades. Entonces, oremos pues diariamente por la aprobación del perdón, porque está totalmente comprado, porque está totalmente asegurado para nosotros por la muerte de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabe qué? Escúcheme bien, no lo hace de una manera liviana y trivial, como a veces nosotros creemos. No. Y cuando nosotros vemos a otros que necesitan convertirse, entonces, ¿sabe qué? Podemos hablarles con verdadera compasión y no con ningún aire de superioridad o de justicia propia. Porque cuando nosotros le hablamos a otra persona que está llevando una vida rota, debemos recordar que nuestra vida también era así antes de venir a Cristo. Que éramos como pordioseros pidiendo pan y hasta que encontramos el pan de vida. Y lo único que hacemos cuando compartimos el evangelio con otra persona, lo único que hacemos es señalarle dónde hay el pan de vida. Eso es todo lo que hacemos. Por lo tanto, no podemos sentirnos superiores a nadie, porque el superior se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Este salmo, amados hermanos, nos enseña de manera profunda, ¿saben qué? El mensaje completo del evangelio. Esta es una buena noticia para una raza pecadora como nosotros. El enfoque principal de David a lo largo de este salmo ha sido la adoración a Dios para poder complacerlo. David deseaba ser restaurado, no para sentirse bien, sino para adorar a Dios en primer lugar. Para que Jerusalén también pudiera adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice en Juan capítulo 4. Buscaba una iglesia restaurada. Buscaba un pueblo restaurado. Su oración se hizo realidad en parte. Escúcheme bien. La oración de David se hizo realidad en parte en la primera venida de Cristo. Y finalmente será respondida en la segunda venida, cuando Jesucristo reúna a la novia llamada la iglesia. David, él no vio el Calvario, pero tuvo fe en el Dios del Calvario, pero tuvo fe en la expiación comprada allí por el Hijo de Dios. Lo que no logró con toda la quema de los toros, lo logró en la cruz, como dice Hebreos 10. Qué gracia tan asombrosa. Y escúcheme, ya estoy por el final. Los sabios no huyen de Dios cuando pecan, más bien se vuelven a Él en oración, buscando su rostro para que puedan ser perdonados, pero también restaurados. De tal forma que esto le lleva mucha más gloria a Dios. Póngase de pie. Amado Dios, Dios de toda gracia, Dios de todo perdón, gracias, Señor, porque en este Salmo 51 podemos apreciar tu evangelio completo y suficiente para pecadores como nosotros. Padre Celestial, concede que cuando cantemos sobre la maravillosa gracia de nuestro amado Señor, cantemos con fe,
como aquellos que han sido transformados por la gracia. Y que nuestra vida sea sostenida por tu Espíritu. Y que lo que hagamos siempre, Señor, pueda darte más gloria. Que no vivamos para nosotros. Que hoy mueran nuestras autojustificaciones y que tú gobiernes nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Sublime gracia, abundante gracia en Jesús. Quien sostiene mi vida, cuán vil pecador. Tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios, quien sostiene mi vida. Cuán vil pecador. Tu gracia me basta, tan solo tu gracia. Tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Bendita gracia que me salvó. Hoy puedo acercarme humillado ante ti. ¿Quién sostiene? ¿Quién sostiene mi vida? Cuán vil pecador. Tu gracia me basta,
tan solo tu gracia me da lo que no merezco de ti. Por eso, Jesús, tú eres don de Dios. Bendita gracia, dile que me salvó, que me salvó. Hoy puedo acercarme humillado ante ti. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin esa gracia sobreabundante del Señor? Necesitamos que nuestros corazones sean llenos y satisfechos en Él, porque es la única manera en que vamos a poder vencer el pecado, el nombre que tenga. Porque cuando estamos satisfechos en Él, habrá ninguna otra cosa que nos satisfaga y por la cual estemos buscando, porque ya estamos completamente satisfechos. Entendamos eso. En Cristo siempre hay esperanza. Tomen sus lugares un momento. Permítanme, voy a hacer anuncios finales para poder ya despedirnos. Nuestro hermano Cristóbal tuvo que salir, ya me había comentado ayer, porque hay un sepelio donde se va a exponer el Evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo, y también llevar palabras de consuelo, ¿verdad? Entonces es la razón por la que estoy tomando también esta parte el día de hoy. Al finalizar, mis amados hermanos, yo sé que se quieren abrazar, por favor no lo hagan, que no haya ningún contacto físico entre ninguno de nosotros. Suplico que las sillas donde se encuentren, cuando se entró, ahí permanezcan. Hay instrucciones del gobierno del Estado de cómo debemos estar distribuidos, y aún siendo familia, no podemos estar cerca y nosotros tenemos que regirnos a esas instrucciones. No es una instrucción del pastor. Nosotros nos sometemos también a las autoridades, porque ellos en cualquier momento llegan y pueden inspeccionar y que vean que como cristianos nosotros somos ordenados y también cumplimos, ¿verdad?, lo que las autoridades nuestras han establecido. Quiero animarlos a tratar de llegar a tiempo para no perdernos, hermanos, ni un minuto del servicio de adoración, ¿verdad?, que tenemos. Tratemos de llegar. Yo sé que hoy día se esforzaron, la mayoría llegaron muy bien, los felicito, pero esforcémonos para que todos estar juntos. A las 11, ya estamos, antes de las 11 acá, adorando a nuestro Dios, de no perdernos ninguna parte. Entonces, al terminar, vamos a desplazarnos, ¿verdad?, poco a poco, línea por línea. Vamos a salir en la parte posterior, está una ánfora de las ofrendas y diezmos donde se puede depositar, ¿verdad? No hagan bolita, por favor. Yo sé que se quieren abrazar, yo sé que se quieren platicar, olvídese de eso. No se puede hacer por ahora, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a depositar nuestras ofrendas conforme vamos saliendo. Ahí está en la parte posterior. Fíjense, por la gracia de Dios todavía seguimos en este local, por su misericordia. Les habíamos comentado que aunque las ofrendas no fueron suficientes y durante todo este tiempo bajaron considerablemente, mucho,
Sin embargo, el Señor todavía nos ha permitido mantenernos. Estábamos casi a un hilo de poder ya dejar este local, mas Dios ha sido misericordioso, pero eso no significa que nosotros nos desentendamos, porque los llamados a sostener la obra somos todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿No? O sea que el cubrebocas no les deja contestar, ¿verdad? Todos nosotros somos responsables porque todos somos Ijer, ¿verdad? Todos somos Ijer. Entonces, asimismo, nuestros hermanos que nos ven por internet también pueden depositar sus ofrendas en la cuenta que también es publicada. Al momento de la transmisión también se publica el número de cuenta. Lo pueden hacer. Ahora no es complicado, ¿verdad? Antes era muy complicado, pero ahora uno puede ir a cualquier tienda de conveniencia, ¿verdad? Para no hacer publicidad a ninguno, ¿verdad? Pero en cualquier tienda se puede depositar con el número de cuenta, es decir, no hay forma. Incluso ya algunos tenemos en el celular la aplicación del banco, hacemos la transferencia, o sea, no hay forma de poder decir no es posible, ¿no? Entonces, es una bendición participar, de dar. ¿Por qué es una bendición? Porque es justamente para poder seguir extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Quiero decirles, hermanos amados, que son de la iglesia, en YouTube nuestro crecimiento ha sido bastante considerable, muy considerable ha sido nuestro crecimiento, hermanos. Recuerda, tal vez no todos son de la iglesia, es verdad, pero principalmente si hay gente que está siendo edificada, no importa en cualquier lugar, en la eternidad sabremos a quién hemos influido. Y sus ofrendas y sus diezmos ayudaron justamente también para hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay un grupo de hermanos que estamos trabajando siempre, ¿verdad? De que esto pueda ser de la mejor manera. Así que les animo a poder participar pues de este ministerio de la iglesia Jesucristo es mi refugio. En segundo lugar, quisiera que los que estamos congregándonos llamar a aquellos hermanos que no están congregando. O sea, algunos sabemos que es porque tienen enfermedades degenerativas, tal vez por la edad misma, ¿verdad? Pero hay que llamarlos, hay que animarlos con el Evangelio. No animarlo, mire, yo también estoy así, es mejor no lo llame. Mejor ore al Señor, ¿verdad? Señor, ponme palabras, hazme recordar el mensaje y que pueda compartirles con gozo el Evangelio y que de tal manera que puedan llegar también. Hoy venimos un poquito más, si se da cuenta, ¿verdad? Entonces, todavía hay unos cuantos espacios, desde luego, pero hay que animarlos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y también, no solamente animarlos, sino también, ¿por qué no preguntarle por sus necesidades? Podría ser que alguien esté pasando necesidades, ¿verdad? Y nosotros no sabemos. Yo todavía, la semana pasada tuve una recaída, hermanos, entonces también pido sus oraciones y la garganta me duele. Yo para poder predicar tengo que consumir un dulcito que trae benzocaína, creo que se llama esto, para que adormezca la garganta. Porque tal vez se me ven bien y dicen, no, el pastor ya está súper bien. No, tengo que estar consumiendo eso para que no me duela. Entonces, quiero animarlos. Yo iba a hacer todas las llamadas, no quería decirles a nadie, pero pues frente a esto, imagínense, voy a estar así todo el día. Entonces, pero ¿qué tal si todos nos unimos y llamamos, no, a alguien que no hemos estado viendo, etcétera? Eso va a ser bueno. Hay una situación en Centroamérica fuerte. No sé si ven noticias o solamente ven las noticias, las fake news de Facebook. No, hermanos, hay noticias genuinas y reales. Guatemala, hay una revolución social. Hermanos, la situación de Guatemala no está nada bien. Nada bien. Es el COVID, al igual que acá, y encima del COVID hay una crisis política y social, desde luego, tal como lo hubo en Chile y en Perú. En Chile duró muchísimo, ya saben. En Perú duró también un buen, hicieron algunos cambios y gracias a Dios que están restableciéndose. Pero Guatemala en estos momentos es casi un polvorín. El día de ayer incendiaron incluso una parte del local del Congreso de Guatemala. No solamente Guatemala, Centroamérica, Honduras. Hay un pastor, un amigo mío, que está en Honduras. Él pastorea ahí, está plantando una iglesia. Ustedes saben del huracán ETA que vino, devastó por completo.
para que ustedes entiendan, cuando viene un desastre, lo que tratan de mantener siempre son los aeropuertos, ¿no? Son los puentes aéreos, porque por ahí pueden llevar provisiones y ayuda. Ahora, ¿sabe qué? Ni eso pueden porque el huracán destruyó todo el aeropuerto internacional. El agua corre, o sea, y no se sabe, ya incluso ¿cómo se llama? Las restricciones que habían por COVID tuvieron que paralizar, que salgan a proveerse de alimentos, porque se va a escasear. Porque no hay cómo lleguen los alimentos. ¿Sí comprende? O sea, es una situación dura, una situación difícil. Y estaba pensando, yo sé que estamos pasando dificultades, pero también sería bueno si no solamente oramos, sino que qué tal si podemos mandarle una ofrenda a este pastor. No saque de lo que usted trajo para su diezmo. Esta es una ofrenda de amor. Porque a veces tenemos la costumbre, traje 200 pesos de mi diezmo, pues voy a dar 100 de diezmo y 100 para mi ofrenda, para quedar bien. No, hermano, no tiene que quedar bien con nadie. Es una ofrenda de amor que quisiera mandarle a este amigo. Y tiene que ser lo antes posible, porque si cierran la ciudad no van a poder salir. Porque se está viniendo el otro huracán, ¿verdad? Iota. Ya pasó Eta, que dejó desastres, y viene Iota. O sea, hermanos, esas no son nada, no son buenas noticias en ese sentido. Pero creemos que en Dios todavía siempre es un Dios de provisión. Y que en su soberanía Él permite estas cosas, y aunque nosotros no entendamos el día de hoy, pero nos ha puesto justamente para poder mostrar misericordia, ¿verdad? Con aquellos que lo necesitan. No sé si usted va a dar una ofrenda, tal vez lo hagamos en ese recipiente que está acá. Hermana Chaito, no sé si lo puede agarrar y lo pone al lado del ofrendero. Sí, que está allá en el librero, ese mero. Si sáquelo, póngalo ahí encostadito. Y en esa canastita, usted, si quiere, si desea, si anhela, puede dejar una ofrenda. Y lo que reunamos, pues, le vamos a mandar a este amigo pastor. Sí, junto ahí a la urna de los diezmos y ofrendas, se diferencian porque la urna, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es transparente. Y al lado hay, no sé de qué material es exactamente. Pero ¿de qué material es? ¿Cómo? Mimbre, ¿no? Sí, es mimbre. Entonces, en el de mimbre vamos a dar y poner una ofrenda, ¿verdad? Hermanos, nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor, agradecerle por permitirnos reunirnos el día de hoy. ¿Lo hacemos? Amado Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a este lugar que tú has destinado para darte alabanza, para darte gloria, honra. Este lugar que tú has designado para que tu pueblo te adore, pero también para que tus verdades sean proclamadas. Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra que realmente conmueve nuestros corazones. Y ayúdanos a que podamos buscar siempre, Señor, ser llenos de ti. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir en un arrepentimiento continuo por nuestra confianza en la cruz de Jesucristo. Señor, bendice a cada hermano y hermana que ha dispuesto traer según hayan sido prosperados sus ofrendas y diezmos. Bendícelos a ellos, sigue supliéndolo todas sus necesidades. Bendice a las empresas donde están laborando, Señor, en sus negocios de forma particular. Que tú seas, Señor, obrando. Anima a nuestros hermanos que no están llegando, Señor.
y si hay alguna necesidad, súplelas o haznoslo saber para, de acuerdo a lo que tú nos has bendecido, también poder bendecir. Ayúdanos a ser respetuosos, Señor, de las ordenanzas de las autoridades. En esta hora también queremos pedirte por nuestros hermanos, Señor, que están pasando alguna dificultad, que tú puedas obrar como solamente tú lo sabes hacer. Señor, que tú fortalezcas sus vidas, que tú fortalezcas sus corazones, que tú fortalezcas a su familia, pero sobre todo traiga salvación en medio de la circunstancia por la que vayan a estar atravesando. Señor amado, cada situación la ponemos en tus manos, porque aunque nosotros no conocemos, sabemos que hay situaciones que se presentan, pero en medio de esto tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra torre fuerte y ayúdanos. Queremos también, Señor, orar a favor de Centroamérica, que extiendas tu mirada de misericordia sobre Guatemala, que intervenga, Señor, en esta situación de crisis política y social que se está viviendo ahora mismo en Guatemala. Señor, podemos ver las noticias y videos impotentes como seres humanos, pero podemos confiar en que tú eres el Dios de toda gracia y misericordia y que tú puedas, Señor, intervenir. Y acuérdate que también tienes pueblo tuyo en ese país. Queremos suplicarte igualmente por Honduras y los países de Centroamérica que se han visto afectados, no solamente por esta situación del COVID-19, sino que ahora por las tormentas, Señor. Sin embargo, tú eres el mismo Dios que a la tormenta, Señor, le dijiste, calla y enmudece. No has cambiado, sigues siendo el mismo. Extiende tu misericordia sobre Centroamérica, Señor. Y en medio de la tormenta puedan encontrar paz. Señor amado, te doy gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder nosotros juntos darte gloria y honra. Gracias por este tiempo de refrigerio espiritual. Y ayúdanos a siempre disfrutar del gozo de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Que disfruten un buen domingo con su familia, manteniendo siempre la sana distancia. Y de la línea posterior van a ir saliendo primeros y así la segunda línea y etcétera, ¿verdad? Con mucha precaución, con mucho cuidado, con el distanciamiento correspondiente.